Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a miles de fans preguntándose qué está pasando. Y cuando digo sacudido, lo digo en serio. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre la impactante noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, **Can Yaman y Demet Özdemir **. Si han oído bien, estamos hablando de ellos. Si son fans de las telenovelas turcas, de sus actores carismáticos y de las historias que nos roban el corazón, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones y confirmaciones, si aún no lo han hecho, les invito a que den ese pequeño clic en el botón de **, suscribirse **, y activen la **, campanita **, para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, con las noticias que traemos querrán estar al día. Entonces, ¿cuál es esta noticia tan sorprendente que ha capturado la atención de todos? Pues bien, el *1 de noviembre de 2025 ** ha llegado con un titular que pocos esperaban. Se trata de un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, y no estamos hablando de un simple saludo en un evento o una foto casual. Estamos hablando de un proyecto conjunto que, según los rumores y algunas fuentes cercanas, podría ser algo muy grande. Para quienes no los conozcan bien, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus **, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas de todos los tiempos. Su química en pantalla era palpable, era de esas que te hacían suspirar y querer que la historia continuara para siempre. Y parece que años después la vida, o mejor dicho, la industria del entretenimiento, podría estar dándonos una segunda oportunidad para verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué tan sólido es este rumor? Las primeras chispas comenzaron a encenderse hace unas semanas, cuando ambos actores fueron vistos en el mismo evento en Estambul, lo que ya desató una ola de especulaciones. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas, y nos hizo empezar a investigar a fondo, fue una filtración de información que apuntaba a una posible negociación para un nuevo proyecto. Hablamos de una serie y, según las fuentes más cercanas a la producción, sería un drama con tintes de romance que busca replicar, e incluso superar, el éxito que tuvieron con Erkencikus. Imagínense el mismo dúo dinámico, pero en un contexto diferente, con nuevas historias que contar y probablemente con personajes que pondrán a prueba su ya probada conexión. Los detalles específicos del proyecto aún son escasos, lo cual es normal en estas etapas iniciales. Pero lo que sí se sabe es que hay varias productoras interesadas y que el guión está siendo cuidadosamente elaborado para asegurar que esté a la altura de las expectativas de los fans. Y créanme, las expectativas son altísimas. Después de Erkencikus, tanto Can como Demet han seguido carreras individuales muy exitosas, explorando diferentes géneros y roles. Can Yaman se ha aventurado en proyectos internacionales, ganando reconocimiento en Italia y participando en producciones de gran presupuesto. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en Turquía con series que han sido aclamadas por la crítica y el público, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Entonces, ¿por qué este reencuentro sería tan impactante? Primero, porque la ** nostalgia juega un papel importantísimo **. Los fans que amaron su dinámica en Erkencikus han estado clamando por verlos juntos de nuevo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, creando una legión de seguidores fieles que siguen cada uno de sus pasos. Un reencuentro, especialmente en un proyecto ambicioso, sería como darle a esos fans exactamente lo que quieren. Sería una forma de revivir esa magia que cautivó a tantos. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, y su legado aún resuena con fuerza en la memoria de los espectadores. La conexión que establecieron Can y Demet trascendió la pantalla, y muchos la consideran una de las parejas ficticias más icónicas de la televisión turca reciente. Segundo, porque el ** contexto actual de sus carreras es muy diferente ** al de hace unos años. Ambos han madurado como artistas, han ganado más experiencia y han desarrollado habilidades que seguramente aportarán un nuevo nivel de profundidad y complejidad a sus interpretaciones. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir, pero con la experiencia y la madurez que han adquirido en sus proyectos más recientes.
Podríamos estar ante interpretaciones que nos dejen sin aliento, explorando facetas de sus personajes que nunca antes habíamos visto. Can Yaman con su incursión en producciones y tal. Yanas como Viola come il mare o la esperada Sandokan, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y estilos de actuación. Demet Özdemir por su parte ha continuado fortaleciendo su posición en Turquía con roles desafiantes en series como Doğdu Uneb Kaderindir o Adnfara, donde ha abordado temas más complejos y ha explorado la profundidad emocional de sus personajes. Un reencuentro ahora podría capitalizar esta evolución artística, ofreciendo actuaciones más maduras y convincentes. Sin embargo, como en toda noticia que genera tanto revuelo, también hay que mantener los pies en la tierra y manejar la información con cautela. Si bien las fuentes son prometedoras, todavía no hay una confirmación oficial por parte de los actores o de las productoras involucradas. Estos procesos de negociación pueden ser largos y complejos, y hay muchos factores que deben alinearse para que un proyecto así se materialice. Podría ser que estén en conversaciones, en la fase de evaluación de guiones, o incluso que se trate de un proyecto que aún está en sus etapas más tempranas de desarrollo. Los rumores de reencuentro son comunes en la industria del entretenimiento, y es importante recordar que hasta que no haya un anuncio formal, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la solidez de las fuentes que señalan una negociación activa dan un peso considerable a esta posibilidad. Lo que sí es innegable es el poder de esta dupla. Can Yaman y Demet Özdemir juntos tienen un imán para la audiencia. Su fama es global, y cualquier movimiento que hagan en conjunto genera un interés masivo. Los portales de noticias de entretenimiento, los foros de fans y las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y deseos de que este reencuentro se haga realidad. La etiqueta almohadilla Can Demet Project ha empezado a ganar tracción, demostrando el enorme entusiasmo de la comunidad. La base de fans que construyeron con Erkencikus es increíblemente apasionada y activa, y su ferviente apoyo a la idea de un nuevo proyecto es un factor clave en la cobertura mediática y en las expectativas generadas. Además, es interesante analizar cómo la industria turca de la televisión está evolucionando. Cada vez más producciones turcas buscan expandirse al mercado internacional, y proyectos con actores que ya gozan de reconocimiento mundial como Can y Demet son una apuesta segura para captar la atención global. Si este proyecto llega a buen puerto, no solo sería un éxito para ellos, sino también un impulso para la proyección internacional de las series turcas. La internacionalización de las telenovelas turcas es una tendencia creciente, y contar con figuras reconocidas internacionalmente como protagonistas puede facilitar la entrada en nuevos mercados y atraer a audiencias de diversas culturas. ¿Qué tipo de historia podría unir a Can y Demet de nuevo? Si pensamos en Erkencikus, fue una historia ligera, divertida, llena de malentendidos y momentos románticos que enamoraron al público. Para un proyecto nuevo quizás podrían explorar un género diferente, o darle un giro más maduro a la comedia romántica. Podría ser un drama histórico, un thriller con elementos románticos, o incluso una serie de ciencia ficción. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa incertidumbre lo que aumenta la expectativa. Imaginar sus talentos en escenarios completamente nuevos es algo que emociona. Podríamos verlos interpretando a personajes con pasados complejos, enfrentando desafíos épicos, o explorando relaciones más profundas y complejas. La versatilidad de ambos actores sugiere que podrían adaptarse a casi cualquier género, y la expectativa radica en descubrir qué tipo de narrativa podría complementar y potenciar su química. Mientras tanto, los fans están haciendo su parte, enviando mensajes a los actores, compartiendo artículos y peticiones, y manteniendo viva la esperanza. En las redes sociales vemos montajes, fanfics y teorías sobre cómo podría ser este nuevo proyecto. Es una muestra del profundo cariño y la lealtad que han generado estos dos artistas. La creatividad de los fans para imaginar escenarios y tramas para un hipotético proyecto conjunto es asombrosa, y refleja la conexión emocional que establecieron con sus personajes y entre ellos. Esta efervescencia en las redes sociales no solo demuestra el interés, sino que también ejerce una presión positiva sobre la industria para que este anhelado reencuentro se haga realidad. Es importante recordar que si bien la noticia es emocionante, debemos esperar a que haya confirmaciones oficiales antes de darlo por hecho. Sin embargo, la sola posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos es suficiente para poner a todos en vilo.
Sería un evento importante para la industria y sin duda, para todos los seguidores que han estado esperando este momento. La paciencia es clave, pero la anticipación y la emoción que genera esta posibilidad son palpables. Para aquellos que no vivieron la magia de Erkencicus, les recomiendo encarecidamente que la vean. Es una ventana perfecta para entender la química que tienen estos dos actores y por qué un reencuentro sería tan esperado. Es una historia que, a pesar de sus clichés, está contada con un encanto y una frescura que la hacen inolvidable. Y verlos a ellos dos en sus roles de Candy Beat y Sanne Maiden es algo que se queda grabado en la memoria. La serie, con su humor, su romance y sus momentos de pura complicidad, se convirtió en un fenómeno por una razón: la innegable química entre sus protagonistas. Entonces, ¿podemos esperar de cara al futuro? Si las negociaciones siguen avanzando positivamente, podríamos tener anuncios oficiales en los próximos meses. Lo ideal sería que el proyecto comenzara a filmarse a principios del próximo año para poder verlo estrenarse, quizás, a finales de 2025 o principios de 2026. Pero insisto, son solo especulaciones. Los tiempos de producción de series de alto nivel suelen ser largos, y la planificación logística para reunir a dos actores de su calibre, cada uno con sus compromisos, requiere tiempo y coordinación. Por ahora, disfrutemos de la expectativa, de la emoción que genera esta noticia y de la posibilidad de que dos de las estrellas más brillantes del panorama turco vuelvan a unirse para crear algo nuevo y cautivador. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas están a la orden del día y que a veces, los sueños de los fans se hacen realidad. Este tipo de noticias nos recuerdan la magia del cine y la televisión, y el poder que tienen los artistas para conectar con el público a un nivel profundo. En resumen, la noticia que ha revolucionado el ***1 de noviembre de 2025 *** es la fuerte posibilidad de un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, protagonizando un nuevo proyecto que busca replicar el éxito de Erkencicus. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores son intensos y las fuentes cercanas a la producción apuntan a que las negociaciones están en marcha. Este potencial proyecto ha desatado una ola de entusiasmo entre los fans de todo el mundo, quienes esperan con ansias ver de nuevo a esta carismática pareja en pantalla. La expectativa se mantiene alta y la industria entera está observando con atención el desarrollo de esta prometedora situación. Y hasta aquí llegamos con este emocionante tema de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando esta noticia tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué piensan de este posible reencuentro. ¿Creen que se hará realidad? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un buen ***me gusta ***. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita ***. No querrán perderse lo que se viene. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.